Listo, muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver ahora lo que son los instrumentos, un poquito más ampliamente el tema, ¿verdad? Porque vamos a ver lo que es instrumentos psicológicos, cuestionarios también, escalas e inventarios. Para el día de hoy, solamente de estos temas que tengo por acá, solamente vamos a ver instrumentos psicológicos y cuestionarios. Hasta después del parcial vamos a continuar con escalas y lo que son los inventarios para llevarlos un poquito así más tranquilos y que no se alborote ahí todo el tema de la información, ¿verdad? Entonces vamos a ir partiendo desde acá. Tenemos que es un instrumento psicológico. ¿Qué tienen de información ustedes de qué es instrumento psicológico? Porque aquí a veces es donde llegamos a tener esa un poquito de confusión con lo que es instrumentos, escalas, inventarios. Pero para ustedes, ¿qué es un instrumento psicológico o qué entienden con instrumento psicológico? Lucía, ¿qué piensa usted? Merlin, por favor. Yo considero que podría ser una herramienta para medir características psicológicas. Ajá, es una herramienta para medir características psicológicas. Perfecto. Vamos ahí justamente encaminados. Tenemos que un instrumento psicológico es una herramienta que utiliza el psicólogo para obtener y organizar información específicamente de una característica psicológica de una persona. Es una herramienta básicamente que sí nos ayuda a nosotros en psicometría para lo que es el medir, específicamente para obtener y organizar esta información, ¿verdad? Un instrumento psicológico puede utilizarse para evaluar diferentes factores, diferentes características, por ejemplo, procesos y capacidades. Esto va enfocado en ya sea un instrumento para medir inteligencia, memoria, atención, razonamiento. Son procesos y capacidades que sí se pueden evaluar a través de un instrumento. Tenemos emociones y estados también de ánimo, ansiedad, depresión, estrés, bienestar también nos permite evaluar este aspecto, características también muy detalladas o muy específicas de lo que es la personalidad, algún rasgo de personalidad, si queremos pues medir un poquito más lo que es autoestima, impulsividad también y estilos de afrontamiento. Y también podemos llegar a medir o evaluar actitudes y percepciones. Aquí, por ejemplo, satisfacción, actitudes, motivación y percepción. Tiene un alcance bastante amplio, les puedo decir lo que es un instrumento psicológico. Tenemos que tener como bien establecido y determinar qué es lo que queremos evaluar para que ese instrumento que vamos a elegir sea el correspondiente y nos dé la información que nosotros necesitamos. Por eso es que entonces nosotros tenemos primero que hacer una muy buena evaluación o tenemos que tener objetivos muy claros a lo largo de nuestra intervención con un paciente. Tenemos que saber cuáles son los objetivos que estaremos planteando para su proceso, qué es lo que necesitamos evaluar, qué es lo que necesitamos reforzar un poquito más en la parte del motivo de consulta, qué es lo que necesitamos llegar a tener la información más clara para poder intervenir. Aquí es entonces donde, si se dan cuenta, tenemos un alcance bastante amplio de lo que es un instrumento psicológico, ¿verdad? Tenemos entonces por acá también que tiene diferentes características. Vamos a tener características bastante amplias que nos da lo que es un instrumento psicológico y que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. El propósito definido es que establece qué se quiere evaluar. Aquí básicamente sí tenemos que tener un propósito establecido. ¿Qué es lo que queremos nosotros evaluar de ese paciente? Aquí les pongo el ejemplo, ya sea si queremos evaluar síntomas de ansiedad, si queremos evaluar ya sea depresión, satisfacción, no sé, relaciones familiares. Aquí entonces tenemos que marcar y partimos de un propósito definido. Luego tenemos que determinar un constructo también. Aquí son los reactivos se relacionan con la característica que se pretende evaluar. Por ejemplo, que aquí yo estoy mencionando
qué los reactivos se relacionan con la característica que se pretende evaluar. ¿Qué consideran que es a lo que yo me refiero con reactivos? ¿Qué creen que significa esto de reactivos en estas pruebas psicométricas o en este instrumento psicológico? Quizás aquello que hace que reaccione lo que estamos estudiando. Ok, ¿y qué podría ser que vaya a detonar? Sí, Porque algo dice, así, una detonación. ojo con eso, porque dice un constructo. ¿Qué sería un constructo? Recuerdo que lo platicamos en las clases anteriores. ¿Un constructo qué sería? Un constructo es parte de la personalidad, pero ¿qué sería específicamente un constructo? Una característica o el aspecto psicológico que no podemos observar directamente. Puede ser una característica, correcto. Y ahora dice, los reactivos se relacionan con la característica que se pretende evaluar. Lo que yo pretendo evaluar, si seguimos el ejemplo, sería, por ejemplo, ansiedad. Pero entonces los reactivos que yo voy a establecer van a ser esas preguntas. A eso se refiere básicamente. Los reactivos son sinónimo de las preguntas que se van a relacionar y que tienen que tener una relación con la característica que yo pretendo evaluar. Luego dice, procedimientos establecidos. Define cómo, a quién y bajo qué instrucciones se aplica, porque también hay algunos instrumentos psicológicos que va determinado por categoría, por edad. Entonces es ahí donde también yo tengo que definir quién es la persona a quien yo le voy a hacer o le voy a aplicar este procedimiento. Entonces dice, instrucciones y condiciones de aplicación, porque un instrumento psicológico, así como dependen de cuál es el propósito definido, así también depende de la población a quien yo se lo vaya a aplicar, porque sí es muy cierto, puede ser que tengamos algún tipo de instrumento psicológico para evaluar lo que es, por ejemplo, algunos síntomas de ansiedad en adultos, pero probablemente si lo hablamos para niños va a ser totalmente diferente. ¿A qué podría ser diferente o cuál podría ser una de las diferencias entre lo que sería uno de adulto y de niño? ¿Qué podría ser lo diferente? ¿Qué se les ocurre que podría ser lo diferente entre estas dos poblaciones totalmente diferentes? Pero yo quiero evaluar, por ejemplo, ya sea algún síntoma de ansiedad. Tipo de preguntas, quizás. Ay, perdón. Las preguntas. Gracias, Melcy. Vilma. Sí, las preguntas que se le haga a cada quien, dependiendo del, o tal vez de lo que se quiera saber y del lugar donde se desarrolla la persona. La persona, por supuesto, los factores también que conllevan, ¿verdad? O que engloban también ese instrumento. Entonces viene también el sistema de puntuación, porque dice que cada o el instrumento psicológico establece cómo se obtienen los resultados, si es por medio de una suma, por un promedio, por subescalas o percentiles, que vamos entonces a dar una puntuación. Ojo también con eso, porque entonces estas puntuaciones hay también criterios de interpretación, que es ya entonces esta característica, porque dice, permite determinar qué significan las puntuaciones obtenidas, rasgos o características de interpretación. Muchos de los instrumentos psicológicos traen su propio manual de interpretación o del por qué es que si tenemos el número 15 como puntuación, ¿qué significa ese número 15? Entonces es ahí donde tiene que tener o una característica de ese instrumento es un criterio de interpretación. Yo tengo que saber qué significa esa puntuación.
siempre, como yo les menciono, lo vamos complementando o vamos complementando esas respuestas también con lo que es ya sea la observación, una entrevista estructurada. Realmente es ahí donde vamos reforzando también. Pero tengo que conocer si ese instrumento tiene su propia sistema, sus propios criterios de puntuación y de interpretación. Evidencia psicométrica también, que aquí volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? Esto tiene que estar sustentado bajo la calidad y utilidad de las puntuaciones, más enfocado en confiabilidad y validez. Esto tiene que tener una evidencia científica. No puedo yo solamente decir que un instrumento yo lo voy a inventar o que este es únicamente que considero yo que puede ser más favorable, no, sino que yo tengo que saber que ese instrumento tiene que tener una evidencia psicométrica, una evidencia científica. Entonces, esto muy relacionado, muy de la mano con lo que es la confiabilidad y por supuesto tiene que tener una validez. Esto a nivel general es lo que tiene una característica o son características de un instrumento psicológico. Realmente, si ustedes se dan cuenta, no es solamente el voy a aplicar cualquier herramienta, ¿verdad? Sino que tengo que saber que esto pues lo lleve integrado, ¿verdad? Anelisa. Gracias, licenciada. Con una consulta. Por ejemplo, que nos lleguen a pedir una prueba de estas en un colegio o en algún tipo de trabajo, pero acá nos habla de confiabilidad. O sea, eso es muy diferente a, o sea, no sé cómo decirle, pero ahí sí podemos decir lo que nos dé la prueba, por ejemplo, ¿verdad? No está eso como del secreto de Ya paciente lo entendí. terapeuta. Ok, esa confiabilidad a lo que se refiere aquí directamente en psicometría es que esta sí tiene que ser como que viable, tiene que ser confiable. Es como, por ejemplo, una fuente que sí sea confiable para usted. Es como muy diferente y yo creo que a lo que usted se refería era como a la confidencialidad. No sé si tal vez a eso era. Sí, En cambio, perdón, esto es confundí confiable. para ujú, ya Ajá. le perdón, ya le entendí. No se Gracias. preocupe, pero lo bueno es eso, que lo podemos ahí solucionar, ¿verdad? Entonces, si tenemos claras estas partes de qué es lo que conlleva estas partes, ¿verdad? De un instrumento, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos acá entonces que un instrumento psicológico tiene diferentes niveles o una estructura que también tenemos que conocer, porque un instrumento psicológico se puede determinar o se puede como definir qué es lo general. Entonces dice, el nivel uno, que el instrumento psicológico es la herramienta completa, pero ahí entonces viene como que fuera el desarrollo de este instrumento psicológico. Tiene que tener o tenemos que saber y definir cuál va a ser la estructura de ese instrumento psicológico. Aquí es donde entonces nosotros podemos utilizar un instrumento psicológico por medio de lo que es un tipo o una estructura, ya sea de tipo cuestionario, escala e inventario. Estos hablamos que es un tipo de estructura, parte de un instrumento psicológico. Luego tenemos cómo responde la persona. Es ahí donde tenemos, por ejemplo, la forma de respuesta. Tiene que tener también un instrumento psicológico, un tipo de respuesta. Si es, por ejemplo, un tipo de respuesta sí, no, opción múltiple, de frecuencia, de intensidad, de Likert, etcétera. Hay diferentes que son las que también vamos a ir viendo más adelante. Tenemos también, por ejemplo, acá que tenemos un nivel 4 que es cómo se obtiene el resultado. Si es por medio de una suma, promedio, subescalas, puntuaciones transformadas, es ahí el tipo de resultado de cómo es que lo tenemos que interpretar, que era lo que les decía, muchas de las puntuaciones tiene una interpretación, tiene un manual que probablemente sí nos tenemos que regir, ¿verdad? Entonces es ahí donde un instrumento psicológico va a tener una estructura definida, se puede presentar como un cuestionario, escala, inventario, tiene que tener una forma de respuesta,
Aquí están como que las opciones que podríamos utilizar y también un tipo de lo que sería la puntuación, que es el tipo de resultado también, si es por medio de una suma, promedio, subescalas, puntuaciones transformadas. Es ahí donde entonces esto es como que podríamos decir que es parte de un instrumento psicológico. Cuéntenme quién me levantó la mano. Yo, licenciada, es un asalto. No, bromas. Este, fíjese que estaba pensando en el nivel 3. Ahí también se puede meter esta cuestión de falso o verdadero. Sí, también se puede, porque es un tipo también de respuesta, que le damos un tipo de opción de respuesta al paciente, ¿verdad? O que realmente pues puede estar muy englobada, que realmente también el tipo de respuesta puede ser dependiendo de lo que nosotros necesitamos evaluar. Entonces es ahí donde nosotros vamos a saber cuál puede ser ese tipo, ¿verdad? Tenemos entonces también por acá que si queda claro esto, pasamos a lo que es el primer tipo de esto, de estructura. Dígame quién me levanto por ahí. Yo, licenciada, solo con una pregunta. ¿Los instrumentos siempre son pruebas o hay otro tipo depende de la terapia que se le dé al paciente? Ajá, es diferente porque es ahí donde, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Tenemos, si el tipo de estructura es cuestionario, escala o inventario, vienen entonces los diferentes tipos de cuestionario, escalas e inventarios dependiendo de lo que nosotros necesitamos evaluar. Podemos llegar a tener un cuestionario para ansiedad, para depresión, ya sea, por ejemplo, para, no sé, tal vez algún tipo de salud mental, puede hacer una escala específicamente también para esto. Lo que cambiaría acá es como el tipo de estructura, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero cada uno puede estar relacionado a un objetivo específico que yo necesito evaluar a mi paciente. Obviamente, y esto es importante que tenemos que saber, o tenemos que por eso tener como una amplitud en conocimiento de cuál puede ser como que el que pueda ser más, que pueda concordar bastante a lo que yo necesito por la edad, ya sea por los factores de contexto social, por cultural. Entonces es ahí donde puedo yo saber cuál puedo aplicarle al paciente dependiendo de lo que yo necesito evaluar con él. Está bien, muchas gracias. Ok, me parece. Entonces, aquí es donde vamos a pasar a lo que es el primer tipo, que es un tipo cuestionario. Si lo hablamos así, a simple significado, ¿qué sería un cuestionario? Necesito esas lluvias de ideas. ¿Qué se les viene al pensar un cuestionario? Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Melsin, por ahí vi su micrófono. Jonathan. Ok, selección múltiple. Lo mismo que analiza, dije, disculpe. Ah, ok, me parece. ¿Les han pasado alguna vez un cuestionario? ¿Han respondido alguna vez un cuestionario? Si ustedes se dan cuenta, es por algo que necesitan saber, ¿verdad? Dice entonces acá el cuestionario. Es un cuestionario, es un conjunto organizado de preguntas o reactivos diseñados para obtener información sobre una persona respecto a determinadas características, experiencias, conocimientos, comportamientos, opiniones o condiciones. Un cuestionario lo que va el objetivo va a ser el poder conocer, obtener información de lo que necesite, de lo que quiere, si quieren evaluar, determinar características, algún tipo de experiencia, algún tipo de conocimiento, alguna forma específicamente en comportamiento, opiniones. Es amplio lo que es el tema de cuestionario. Aquí pasamos entonces a esta parte. Las características de los cuestionarios es conjunto de preguntas o reactivos. Sí o sí, pues tiene que tener esto, ¿verdad? Permiten recopilar información de manera estructurada, porque muchas veces podemos nosotros aplicar alguna otra forma de querer recopilar información, pero lo podemos hacer de manera como lo que yo les decía, lluvia de ideas. Yo lo que quiero ahí obtener es información, conocimiento de ustedes, de lo que saben, pero no es de una manera totalmente organizada, a diferencia de esto que sí permite recopilar información de manera estructurada y organizada. Puede evaluar diferentes contenidos, puede ser autoadministrados o administrados por otra persona. O usted lo responde o yo le puedo ayudar o a administrarlo, o le digo, le hago la pregunta y usted pues ya lo va respondiendo o lo vamos trabajando.
Pueden incluir diferentes tipos de respuesta. Aquí era donde hablábamos que va a tener también un diferente tipo de respuesta. No necesariamente produce una puntuación psicológica estandarizada. Lo deja un poquito más abierto. Su calidad depende de la construcción de los reactivos. Su calidad entonces va a depender de la construcción de las preguntas que usted vaya a incluir. Por eso era lo que decía en una de las características importantes que sí tienen que tener mucha relación de lo que es directamente el reactivo con lo que yo necesito evaluar. Si no, definitivamente no va a tener ni relación ni el resultado va a ser el que yo espero, porque por supuesto no tiene ningún tipo de relación. Entonces, sí va a depender de la construcción o de la organización, de la determinación de los reactivos que nosotros vamos a involucrar. Pasamos entonces, por ejemplo, acá. No hay una aclaración fundamental, todo cuestionario, por ejemplo, que ustedes van a decir, todo cuestionario es una prueba psicológica. No. Bueno, aquí ya se las puse, pero ¿por qué creen que no podría ser cualquier, o que digamos, un cuestionario sí o sí va a ser siempre una prueba psicológica? ¿Por qué no lo podríamos llegar a tomar en esa manera? ¿Qué tendría que tener para yo decir si es un cuestionario relacionado a la salud mental o que sí es un cuestionario psicológico? Piensen por qué podría ser. Porque debe Por el tener tipo de los, pregunta. ¿Por el tipo de preguntas, Mel? debe tener los estándares de las técnicas de alguna prueba para poder Ok, ir a decir que sí. sí, sí, sí. Tiene que tener principalmente también lo que es que, por ejemplo, sí vaya muy relacionado al objetivo, tiene que ir muy relacionado a definir lo que yo necesito y que tiene que tener un constructo también. Porque, por ejemplo, yo les podría decir, cuéntenme cómo estuvo su parcial de hoy o qué tal estuvo su parcial o les puedo pasar un cuestionario para saber cómo les fue en su parcial. Pero ¿cómo es que yo podría relacionarlo a que va a ser un cuestionario psicológico? ¿O sería para ustedes un cuestionario psicológico hasta lo que llevamos ahorita aprendiendo? ¿Alguien le va por ahí la mano? Ah, ok, ok. ¿Y cuál podría ser una característica específica para decir que es un cuestionario de personalidad? Ujú, ujú. Ok, ujú, ok, 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 ¿qué sería? ¿Y por qué creen que, imagínense, Jonathan me dijo que era un cuestionario de personalidad, era de personalidad, pero directamente el factor general o el factor que ellos están utilizando específicamente lo quieren ver un poco más en tema de emociones, entiendo. Ujú, ujú.
Ok, ok. Y si se ponen a pensar, sí tenemos un objetivo definido, o yo no sé, dependiendo del proceso que sea por el que se lo estén pasando a Jonathan, pero supongo que tal vez el fin de este cuestionario tendría que ser el evaluar, me dijo la ansiedad o su personalidad, ¿verdad, Jonathan? Y es un poquito como colérico. Ok, ok. ¿Y esto en base a, o le presentaron el nombre del cuestionario, Jonathan? ¿O cómo fue que lo hizo? ¿O cómo se lo dieron? Ujú. Ah, okey, eso era en línea. Ah, okey, okey. Y no tenía como un nombre en específico, me dice, ¿verdad? Como de autor o algo así. Ah, okey, okey, perfecto. Yo creo que ese va a ser un buen ejemplo que vamos a utilizar. Pero si se dan cuenta y si nos guiamos un poquito de lo que estábamos hablando acá específicamente, si regreso un poquito más, vamos a utilizar, por ejemplo, porque van a haber algunos cabos que sí no me van a parecer como que tanto, tal vez, de que va a ser tanto un cuestionario psicológico, pero sí tiene, por ejemplo, un conjunto de preguntas o reactivos, porque sí hay preguntas directamente. Lo que quieren es evaluar de manera estructurada, porque probablemente hasta pueda llevarlo desde diferentes áreas, las preguntas, familia, laboral, académico, entonces se puede ver de diferentes maneras estas preguntas también. Eso es autoadministrado, porque entiendo que Jonathan es el que se lo está autoadministrando, se podría decir, o él es el que lo está respondiendo. Dice que, por ejemplo, acá también, no sé si hay una puntuación, que ahí es donde probablemente no lo haya en este tipo. Y aquí justamente dice, no necesariamente produce un tipo de puntuación. Y la calidad va a depender de las preguntas. Creo que en las preguntas van como muy puntuales, pero ¿en cuál cosa o en cuál aspecto podríamos llegar a decir que es un poco débil, podría ser, o me puede hacer un poco dudar de los resultados de esta prueba? ¿En qué aspectos yo podría ponerme a pensar de saber si sí es, bueno, si les digo la palabra lo van a adivinar, ¿verdad? Pero ¿cómo me va a asegurar a mí si es una respuesta muy formal, se podría decir? ¿Cómo creen ustedes que yo pueda saber que esa fuente, pues sí es totalmente legal? Porque puede haber sido tal vez como un tipo link, Jonathan. Corroborando, ajá. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué nos faltaría evaluar? Que era lo que incluso hablábamos hace unos minutos, que para que esto pues sí sea totalmente algo relacionado a psicometría. No. Va relacionado a la pregunta cabal que hizo Ana Elisa, la confiabilidad y la validez. Si tiene, Presenta, ay, perdón, si tiene ajá, alguna licencia. tendríamos que ver eso. Era lo que yo les decía. Por eso le preguntaba tal vez cuál era el nombre tal vez del cuestionario, si tenía algún título en específico con algún autor relacionado, para nosotros ver si es confiable y válido. Porque imagínense que es un cuestionario, por supuesto, que tal vez sí tenemos las preguntas, está orientado a lo que probablemente sí se quiere evaluar, pero Jonathan va a decir, es que mire, mi resultado es este y este, entonces yo soy esto. Pongamos a pensar que fuera otra persona, ¿verdad? Pero y entonces aquí, ¿cómo yo voy a saber que es confiable? O imagínense que tal vez yo se lo voy a pasar a Jonathan, pero ¿y cómo al momento yo de poder presentar mis resultados en algún informe, me van a decir, pero miren, ¿qué se basó con este test o con este cuestionario? ¿Cuáles serían sus evidencias? O si tiene una base científica, probablemente ahí es donde me pueda debilitar un poquito el resultado de lo que yo estoy colocando. ¿Y a qué viene eso? Si yo me dejo guiar de la fuente que probablemente no es confiable ni válido,
mi tratamiento, yo voy a decir, por ejemplo, bueno, yo voy a tratar a Jonathan porque él es muy, no sé, colérico, entonces como tiene estos rasgos de la personalidad, voy a darle una intervención de esto y esto. Pero entonces es ahí donde probablemente mi intervención pueda ser o no pueda ser lo que él necesita. ¿Qué piensan ustedes? O pónganse a pensar en este caso. O pónganse a pensar en un caso así, que les pueda llegar la mayoría de que pasa esto también a veces es con adolescentes, que pueda llegar a ser que, mire, yo vi un test también, o mire esto. Pero y ustedes imagínense cómo abordamos este tipo de casos. Es un poco peligroso porque puede, no sé si etiquetar o ser malinterpretado, puede dañar la autoestima, entonces siento que no es, no, yo diría no hacerlos, ¿verdad? No recomendarlos. No recomendar. Ok, Jonathan. Ujú. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, ajá, ajá. Ujú. Sí. Ujú. Ajá. Ujú. Sí, sí. Ajá. Y es ahí donde ujú. Sí, ya no tiene esa validez. Claro, a ver, Luis. Licenciada, pero eso no sería ya una pseudociencia, ¿no? Porque recuerda si se le dice a esos términos que básicamente Sí. utilizan bases científicas que no son, que no tienen fundamento, así como lo fue el horóscopo y aspectos así. Sí, la verdad es que ese es un gran tema ustedes, porque la mayoría de las personas sí creen y se autodiagnostican y llegan muchas veces ya con ya como con un tipo de resultado, de decirle, mire, es que lo que pasa que yo he escuchado que esto y esto es una persona tal y tal. Entonces, a veces ya van con ideas que probablemente ahí cuesta un poquito porque tenemos que trabajar con esas creencias también que la persona ya está llevando. Y es ahí donde nosotros sí les tenemos, ahí viene la palabra la psicoeducación, ¿verdad? Porque les tenemos que enseñar cuál sería la parte con evidencia científica y cuál no, porque muchas personas pueden estar muy encerradas en que no, es que este test o este microtest que yo hice en internet dice que yo soy así, entonces al final yo me quedo con ese diagnóstico, se podría decir. Pero algo que decía Jonathan y es muy cierto, aunque yo probablemente tenga ese resultado de la prueba psicológica o de lo que sería cabalmente este instrumento que yo voy a aplicar, por supuesto, yo tendría que al final complementarlo con varias otras técnicas también que me va a permitir apoyar
esa puntuación que yo obtuve, porque probablemente me digan, hay algunos rasgos relacionados a este resultado, pero es ahí donde yo entonces me toca que indagar más. La mayoría, y era lo que yo les mencionaba, no recuerdo si a este grupo, pero era que cuando alguien trabaja incluso en la parte de recursos humanos, y yo no sé quién trabaja en esta área también de acá, la mayoría incluso que alguna vez ha aplicado y ha realizado una prueba psicométrica, es una prueba que al final yo la complemento con una entrevista, con la observación también. No me puedo dejar solamente llevar de esto, a lo que muchas personas desde el inicio lo pueden llegar a hacer y llegan entonces con un conocimiento o un autoconocimiento que pueda ser muy falso, ¿verdad? Entonces aquí es mucho la parte de nosotros el poderles apoyar en psicoeducarlos con lo que sí se necesita y con lo que sí es la parte científica. Tenemos entonces, por ejemplo, acá, ¿para qué se utilizan los cuestionarios? Acá hay diferentes contextos donde nosotros los podemos llegar a utilizar. En psicología clínica pueden utilizarse para recopilar información sobre motivo de consulta también, antecedentes, síntomas, hábitos, conductas, situaciones problemáticas, percepción del paciente sobre su situación. Aquí me va a permitir relacionar o todo lo que es la parte de la información personal de mi paciente. Yo puedo entonces llegar a utilizar un tipo cuestionario para yo poder saber un poquito más de la historia o de los datos personales de mi paciente como tal. Por eso decía que muchos sí tienen un tipo de puntuación y otros no, porque este lo que me va a permitir, por supuesto, va a ser recopilar esto, ¿verdad? Otra de las cosas que utilizamos en psicología era lo que hablábamos, un constructo que realmente yo necesito evaluar o determinar. Es ahí donde van más orientados a este aspecto, donde sí está relacionado ya con un tipo de respuesta y con un tipo, por supuesto, de A de puntuación también. Entonces, en psicología lo podemos llegar a utilizar de esta forma también. ¿Con qué frecuencia han experimentado dificultades, permítame, dificultades para dormir durante el último mes? También puede ser una pregunta que yo la deje abierta, pero que sí me dé información de lo que yo necesito determinar con un paciente. Es ahí donde entonces yo puedo dejar este tipo de cuestionario también, ¿verdad? Tenemos entonces, por ejemplo, acá también en psicología educativa. Pueden utilizarse para conocer hábitos de estudio, motivación académica, percepción del estudiante, dificultades de aprendizaje, adaptación universitaria, experiencias escolares también. Aquí entonces ya va más orientado también a la parte de la psicología educativa, toda la parte académica donde nosotros podemos llegar también a utilizar este tipo de cuestionarios, siempre utilizándolos con las características que ya hablamos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, acá también en psicología organizacional, ¿verdad? Un tipo de cuestionario también lo podemos llegar a utilizar para poder obtener información de lo que es el clima laboral de una empresa, la satisfacción también de los colaboradores, la comunicación que se tenga dentro de lo que es una organización, el tipo de liderazgo también, las condiciones laborales también en las que se está viviendo, pues ahí sí que el personal en una empresa, la percepción también desde la parte de los empleados y inclusive también a veces desde parte de los jefes, ¿verdad? Las necesidades también de capacitación también. Si ustedes se dan cuenta, podríamos llegar a tener un tipo de cuestionario bastante amplio para cada uno de estos si quisiéramos evaluar, ¿verdad? Porque sí lo que nos va a permitir es obtener información específicamente de lo que yo necesito. Si clima laboral, condiciones laborales, para yo obtener información organizada y estructurada. Un ejemplo que yo les puse aquí únicamente sería, considera que recibe suficiente retroalimentación de su supervisor y puede utilizar un tipo de respuesta a esto. Sí, no, a veces, quizás, ahorita incluso lo vamos a ver en esa parte. Pero si ustedes se dan cuenta, podemos utilizar estos tipos de cuestionario también y que hay relacionados para evaluar esta parte también. Tenemos también en investigación, que son muy utilizados para recopilar datos de grandes grupos de personas. Un ejemplo, un investigador quiere conocer la relación entre hábitos de sueño y rendimiento académico de 500 estudiantes. Un ejemplo, ¿verdad? Puede utilizar un cuestionario para recopilar información de todos ellos como tal. Por supuesto, entonces sus preguntas van a estar más orientadas a lo que es, por ejemplo, hábitos de sueño y el rendimiento académico de este número estipulado de estudiantes.
y ahí es donde pueden utilizar incluso las diversas tipos de respuesta, ¿verdad? Para saber, incluso las puntuaciones, porque entonces podría ser de tantos estudiantes que respondieron con esto, entonces hay una puntuación específica, entonces es ahí donde cada uno va a tener un tipo de puntuación también, dependiendo de las respuestas que se llegaron a determinar como tal. Tenemos entonces estos tipos que sí, o estos tipos de contextos donde los podemos llegar a utilizar. Psicología clínica, la académica, el tema de lo que sería la organizacional, ¿verdad? Y la parte de investigación también. Entonces, que sí es también bastante amplio para nosotros poderlo llegar a realizar. Tenemos hasta el momento también, por ejemplo, acá, que lo que es como tipo de respuesta, ¿verdad? O tipo de cuestionario, esto va relacionado incluso también al tipo de la respuesta que nosotros vamos a llegar a establecer. Si es una forma abierta, por ejemplo, la persona tiene la libertad de, con sus propias palabras, podernos dar la información. No hay o no hay una limitante de cuántas palabras, de cuántas letras puede utilizar, sino que dejamos una respuesta abierta. Si es una cerrada, entonces presenta opciones de respuesta previamente establecidas. Aquí es, por ejemplo, ¿actualmente trabaja? Sí o no, únicamente, porque es un tipo de respuesta cerrada, únicamente, ¿verdad? La dicotómica, por ejemplo, ofrece únicamente dos alternativas de respuesta, verdadero, falso, por ejemplo, o podemos llegar también a establecer el sí o el no. La opción múltiple también, que esa es una de las más utilizadas, presenta varias alternativas y la persona selecciona una o más opciones. ¿Cuál es su principal fuente de estrés? Trabajo, familia, estudios, economía. Entonces es ahí donde les damos diversas opciones para que la persona pueda elegir la respuesta. De frecuencia también permite indicar con qué frecuencia ocurre una conducta o una experiencia. Nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente, siempre. De intensidad o grado. Permite señalar el nivel o intensidad de una característica. Nada, leve, moderado, alto, muy alto o poco. Ahí es entonces para poder conocer la intensidad o el grado. El mixto entonces dice que combina diferentes tipos de preguntas y formatos de respuesta. Preguntas abiertas, más cerradas, opción múltiple, escalas de respuesta. Entonces es aquí donde podemos llegar a utilizar varias. Yo creo que incluso el tipo de respuesta que podamos llegar nosotros a establecer o que ya incluso tienen establecidos va a depender de los reactivos o de las preguntas que podamos llegar a utilizar. Porque si realmente es una pregunta que yo necesito saber un poco más a profundidad, probablemente esa pregunta esté libre, ¿verdad? Porque no la puedo llegar a reducir o solamente a decirle, respóndame sí o no, sino que probablemente ese tipo de respuesta sea más abierto. Es ahí donde podríamos saber en qué momento sí se puede utilizar ese tipo de respuesta y en cuál no. Muchas de estas incluso puede haber una, un cuestionario solo con el tipo abierto o uno solamente de opción múltiple o una solamente para conocer el grado, la intensidad, porque puede haber, ¿verdad? O puede hacer entonces la última que es la mixta, que es donde vamos a tener las diferentes tipos de respuesta a diferentes preguntas que nosotros necesitemos. Esos podrían ser entonces los tipos de respuestas que se puede utilizar. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Estamos bien. Estamos bien, Todo perfecto, calidad, gracias. ¿Perdone? todo muy bien, todo calidad, Ah, dicen en mi pueblo. todo bien, me parece. Aquí les puse un cuestionario para darles un ejemplo, ¿verdad? Si nos guiamos con alguno que está existente, ¿verdad? Yo no sé quiénes han escuchado y han hecho este cuestionario de salud del paciente. ¿Alguien en algún momento lo ha escuchado? ¿No? Ok, perfecto. Este es el cuestionario de salud del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se los presento. Yo no sé si tal vez ya lo habían visto o no. ¿Nada? ¿Nadie lo había visto? No. Ok, perfecto. Es que tuve que regresar para verlos, ¿verdad?
Este es uno que es muy utilizado y es bastante simple también de poderlo aplicar. Hay algunos que probablemente tengan preguntas, la verdad, bastante largas u otras, por ejemplo, que puedan ser bastante resumidas, bastante cortas. Tampoco es algo que nos va a o nos tenemos que guiar por cuántas, por ejemplo, o cuánto es el tiempo que la persona se va a llevar en responderlo. Realmente no es algo que nosotros podemos llegar a decir que pueda hacer que esté bien o que vaya a estar mal, ¿verdad? Este, por ejemplo, es bastante breve. Está muy enfocado en conocer y evaluar lo que es síntomas de depresión. Realmente sí es bastante simple y se puede utilizar. Realmente ahorita incluso lo estamos utilizando bastante también con los de octavo semestre, ¿verdad? Para evaluar esta parte de síntomas de lo que es depresión, porque también hay algunos cuestionarios que puedan ser preguntas como que bastante redondeantes, se podría decir. Entonces puede hacer que ni el paciente lo vaya a entender bien y tampoco lo va a responder bien, ¿verdad? Entonces este realmente sí es bastante breve. Tenemos, por ejemplo, acá y este se los voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí, que es un cuestionario de salud del paciente. Aquí tiene el código, ¿ve? Y está en diferentes idiomas. Este estaría en español. Dice, por favor, ayúdenos a brindarle la mejor atención médica respondiendo las siguientes preguntas. Si ustedes ven las preguntas, realmente son bastante simples, se podrían llegar a decir. Tenemos, por ejemplo, durante las últimas semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas? Y le decimos, por ejemplo, va a responder usted cada una de estas. Normalmente lo que nosotros le decimos es que pueda poner, esto, por ejemplo, siempre está en vacío. Esto solamente va a ser una guía para que ustedes al momento de calificarlo, porque esto tiene un tipo de puntuación, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos que nada de nada es un número cero. Si la persona me responde acá, el valor de esta respuesta es cero. Si la persona me responde en este, es un uno, 2 y 3, así sucesivamente, ¿verdad? Con todos. Entonces, esto, por supuesto, yo no se lo voy a decir, ¿verdad? Esto es solamente para ustedes al momento de calificarlos, pero ustedes les pueden decir, marque con un chiquecito, con un X, la respuesta que usted se considera, pues se apega un poquito más a lo que usted está viviendo, lo que haya vivido en las últimas 2 semanas. Tenemos, por ejemplo, poco interés o placer en hacer las cosas. ¿En cuál de estas usted se siente identificado de esta pregunta? Sentirse deprimido, aquí está mal esto, creo, de sentirse deprimido o desesperado. También coloca acá también cuál puede ser la que está más alineado. Dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido o dormir demasiado. Sentirse cansado o con poca energía, falta de apetito, comer en exceso, sentirse mal consigo mismo o que es un fracaso o que se ha decepcionado a sí mismo o a su familia. Dificultad para concentrarse en cosas como leer el periódico, ver la televisión, moverse o hablar tan despacio que otras personas podrían haberlo notado o lo contrario, estar tan inquieto o inquieto que te has estado moviendo mucho más de lo habitual. Pensamientos de que estaría mejor muerto o de lastimarse de alguna manera. De todas estas que están acá, la pregunta que es bastante fuerte y con la que yo me voy a guiar un poquito más también es esta, la número 9. Aquí, por ejemplo, lo ideal y lo que yo era lo que la otra vez les decía, es prefiero yo decirle que lo vamos a responder ahí en la sesión. Yo le doy las instrucciones, le digo si está pues bastante como calmado para poder responder estas preguntas, ¿verdad? Porque realmente si hay, pues ahí sí algún tipo de alteración, va a haber alguna alteración en la respuesta también. Sí, al test de Burnett, ahí creo que sí es bastante similar, pero el Burnett tiene un objetivo específico, es diferente, pero sí es un poquito como que la estructura, se podría decir, es bastante similar, pero el objetivo es diferente. Eh, ahí estamos. Luego entonces tenemos que si la persona, por ejemplo, me dijo o si marcó algún problema, o sea, si la persona yo vi o la persona me dice que sí marcó algún problema, ¿verdad? Que tiene algún problema de estos,
ahí sí que más notable se podría decir, yo le hago la 10ª pregunta. Si no la quiere responder, pues no, en esta parte pues no hay problema, porque la puntuación o la calificación, yo me voy a guiar solamente de estas. Esta sería solamente, por ejemplo, si la persona marcó algún problema. Dice, si marcó algún problema de estos, ¿qué tan difícil le ha dificultado hacer su trabajo, ocuparse de las cosas en casa o llevarse bien con otras personas? Aquí entonces es donde sí puede llegar a responder alguna de estas. Esta únicamente me va a ayudar como para poder profundizar quizás un poquito más en ese problema, más no está dentro de lo que yo voy a calificar en el paciente. ¿Qué vamos a hacer entonces, por ejemplo, acá? Ustedes van a evaluar cada respuesta dependiendo dónde están. Yo les voy a pasar la que sí tiene la puntuación acá para ustedes poderla, o cuando se la quieran pasar a alguien, poder responderla. Aquí entonces ustedes van a sumar cada columna aquí y luego la van a sumar a lo, vamos a ver, a lo vertical. Ustedes lo tienen que sumar. Y las respuestas de toda la, o sea, el total de todas las respuestas es donde sí hay un formato que yo me voy a guiar para saber en qué nivel está el paciente o en qué nivel podría yo llegar a intervenir con él. Que eso es importante para yo saber va a ser el apoyo. Y más, por ejemplo, si estoy evaluando lo que es, por ejemplo, depresión, realmente ahí es donde entonces sí mi intervención tiene que ser o de manera urgente o probablemente puedo llegar todavía a como ver otros aspectos, ¿verdad? Antes de poder llegar a profundizar en esta parte, porque probablemente no sea de alerta como tal. Pero imagínense que si, por ejemplo, el paciente me dijo pensamientos de que si estaría muerto, sería mejor o de lastimarse de alguna manera y él me lo puso, por ejemplo, más de la mitad de todos los días o, por ejemplo, varios días. ¿Qué imaginan ustedes que podríamos llegar a realizar o qué sería lo primero que nosotros como psicólogos al ver esta respuesta podríamos llegar a realizar? Como la primera opción que a ustedes se le viene a la mente. Porque al final, por ejemplo, sí vamos a conocer estos test, pero yo quiero que también lo lleven muy relacionado a cómo ustedes también puede ser que lo van a interpretar, su propio criterio profesional y el tipo también de cómo ustedes pueden llegar a intervenir en cualquiera de estos casos que se puede llegar a presentar. ¿Qué creen ustedes entonces que sería lo primero que ustedes harían si ven esta respuesta de la pregunta número 9, que sí es una alerta? Sí podría ser. Sí va, o sea, sí sería como parte del tratamiento, pero sí, pero vean la magnitud, porque dice pensamientos de que estaría mejor muerto o de lastimarse de alguna manera es mucho mejor. Imagínense, o sea, ¿qué sería la primera respuesta que ustedes harían? Pues, yo siento, licenciada, que primero mantener la calma Ujú, y segundo, pues no juzgarlo, sino que al contrario, tratar de sacarle más información, ¿verdad? Así o tampoco decirle: "Ay, no pienses eso", ¿verdad? Porque es ujú. como, eh, Bueno, y no ahí tocó algo importante. Fíjese, Analisa, porque usted mencionaba eso de indagar más. ¿Qué les daría curiosidad para indagar más en este caso? como, Luis, bueno, ujú, perdón. Analisa, díganos. Que hable Ana primero. Ana, díganos. No, como, ¿has pensado cómo lo harías o cuándo podrías hacerlo? Eh, ¿Has intentado hacerte daño anteriormente? Cosas así. Eso, yo creo que esas preguntas serían re bien. Obviamente no las haríamos como que viendo el test y de una vez, mire, yo no sé qué, o sea, no. Como lo que decía, vamos a mantener la calma porque si no, es como, sí es una alerta para nosotros, pero también tenemos que saber en qué momento podemos llegar a hacer las preguntas, porque si se nos está abriendo
con nosotros, entonces tenemos que seguir manteniendo esa confianza para que nos pueda llegar para que se fortalezca todavía aún más esa relación o ese rapport que tenemos con el paciente. Luis, díganos usted. Licenciada, comparto la misma que dijo mi compañera, solo que yo, si fuera a indagar acerca de la depresión de la persona, lo haría de forma discreta y Ujú, yo indagaría en la forma, por ejemplo, si la persona se llega a lastimar, ya que hay varias formas de hacerlo, mediante intoxicación de pastillas, inhalación de cloro, ok. mutilación. Interesante sería conocer cómo llega a lastimarse a sí mismo la persona y qué es lo que Ujú, puede llegar a sentir al lastimarse, porque yo recuerdo hace años que había escuchado en una de estas clases, que recuerdo fue mi primer semestre, que decía ujú, que a veces las personas que se llegan a autolastimar pueden llegar a sentir una satisfacción al hacerlo. ujú, Entonces, porque yo recuerdo, y esto lo digo porque yo recuerdo haber conocido a una chica que se lastimaba o se cortaba la mano y ella me respondía que lo hacía por satisfacción propia, aunque no le gustaba. Entonces ujú, me interesó mucho la forma en la que lo hacía y así, de forma discreta. ujú. Sí, sí, yo creo que incluso está pues también bastante alineado, Luis, que era lo que decíamos, el poder indagar también. em, si lo ha hecho, qué le produce el hacerlo, con qué lo haría también, porque esto nos da información inclusive para nosotros prevenir con la red de apoyo. Esa red de apoyo considero para este tipo de casos sí tiene que estar bastante sólida, bastante reforzada para nosotros apoyarnos desde ellos, porque realmente esto no lo harían en nosotros en una sesión. Eso lo harían, por supuesto, cuando puedan estar solos o cuando estén en casa, cuando estén en la calle o quizás en algún otro lugar. Y es ahí donde nosotros con quien nos tenemos que abocar un poquito más es con la familia o con la red de apoyo que la persona esté teniendo y que ya hubiéramos platicado nosotros anteriormente. Esto al final también nos ayuda a reforzar algunas medidas también, porque yo considero que realmente la mayoría o que vayan a responder este tipo de pregunta es porque probablemente no lo han hecho tan abiertamente. Probablemente sí lo hayan pensado, pero quizás no lo han hecho tan abiertamente donde alguien ya lo sabe. Si no, porque si yo supiera, muy poco probable yo le pasaría este test, sino yo le haría más algún tipo de seguimiento si él ya lo ha visto para reforzar el disminuir este tipo de acciones, no más, no para conocer si él ya lo hizo o no. Entonces, muy probablemente la persona que lo pueda responder es porque pudo haberlo hecho en algún intento, pudo haber tenido algún intento, pero que quizás nadie lo haya visto, lo haya conocido o que lo sepa. Entonces, ese es ahí donde yo voy a ver cuál va a ser el tipo de intervención que yo le puedo apoyar. Porque si yo dejo pasar, por ejemplo, esto, probablemente a la semana siguiente quizás mi paciente ya ni vaya a llegar, porque ya quizás fue muy tarde. Entonces es ahí donde yo voy a saber cuál va a ser ese tipo de intervención que yo le pueda llegar a aplicar. Yo les mencionaba que acá tiene un tipo de lo que es respuesta, ¿verdad? Según las puntuaciones. Permítanme. Sí, dígame quién levantó la mano. Licenciada, yo solo con una pregunta. En este caso también nos podríamos apoyar con otro profesional que ya pueda medicar a la persona, porque no sabemos si lo va a hacer ya o cuál es el pensamiento que tiene de suicidio. Ajá, mire, ayudarnos, por ejemplo, con medicación. No, con mm, referirlo a otro profesional también para que apoye, por ejemplo, un psiquiatra. ajá, mire, pero ahí él lo único que haría va a ser únicamente administración de algún fármaco, pero para únicamente, no sé, si fuera como que principiante, yo no lo medicaría todavía, o yo no lo referiría para que fuera una medicación inmediata. Sí reforzaría Mm, como las medidas de ok. prevención en Ujú. casa, que era lo que les decía, con la red de apoyo para saber, y es ahí donde yo voy a indagar con él para saber en qué momento lo ha hecho, con qué lo ha hecho, si ha tenido alguna persona a quien ya se lo ha confiado o ya lo han intentado, y yo reforzaría desde esa parte, sí reforzaría un tipo de prevención,
pero podría ser que yo lo llegue a considerar si con el tiempo estoy viendo que mi paciente, el tema de depresión, porque ahí yo también tendría que evaluar cuál puede ser su nivel de depresión, em, para yo saber cuál, entonces sí poderlo referir, porque hay muchos tipos también de depresión y es ahí donde yo tendría que considerar en cuál de esos criterios sí pueda llegar a cumplir y poder ya referirlo con un diagnóstico como tal. No todavía lo llegaría a realizar con solamente el cuestionario, sino que sí tendría que realizar otras evaluaciones mucho más profundas para el área de depresión, para yo saber entonces cuál puede ser el tipo de depresión que la persona está teniendo y ya ahí entonces sí poder solicitar el apoyo con algún otro profesional, que sí sería directamente a la farmacología, ¿verdad? Ok, muy bien. Muchas gracias. Ujú. Ok, gracias. Jonathan. Ok. Mm, ujú, 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 ujú. Sí. Ujú, 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 ujú. Sí, claro. Yo creo que incluso sí comparto bastante la opinión que decía Jonathan por el tema de que sí tenemos que trabajar muy de la mano también con el psiquiatra si en caso lo llegamos a referir. ¿Por qué? Porque realmente ni él trabaja solo este caso, ni yo tampoco lo voy a llegar a trabajar por completamente sola. Sí tengo que saber un poco más acerca del caso porque muchas veces, y también vuelvo a recalcar el tema de la red de apoyo, porque muchos de los pacientes en este tipo de casos muy poco probable van a querer aceptar a la primera ir con un psiquiatra, porque entonces es donde más podemos llegar a reforzar esa conducta o esos pensamientos que ellos puedan llegar a tener, que ellos son los que están mal, que no se merece, o sea, que llegamos a un punto más extremo. Entonces, sí, al final lo tenemos que trabajar bastante de la mano y tener mucha cautela de poder saber cómo incluso lo llegamos a referir también. Y por eso es donde yo les digo, creo que lo que nos ayudaría bastante en este tipo de casos es la sólida y una estable red de apoyo que el paciente pueda llegar a tener. Si el paciente
no tiene una red de apoyo, yo creo que va muy de la mano de nosotros como tal, de los profesionales, poderle apoyar en crearla o en poder tener ya sea un respaldo también de alguna institución, alguna organización que pueda apoyarle directamente también, porque si no, es por totalidad algo que podamos dejar estar pasando, ¿verdad? Que podamos dejar pasar y que al final, pues sí pueda llegar a ser algo, pues realmente muy desastroso. Entonces, sí, lo que nos dice incluso acá es, la pregunta número 9 es una pregunta de cribado sobre el riesgo suicida. Si un paciente responde afirmativamente a la pregunta 9, necesita una evaluación adicional, que era lo que les decía. Esto es un tipo de evaluación. Es un tipo incluso para recopilar información, pero también me hace evaluar esos niveles también. Entonces, pero necesitaría yo tener una mucho más profunda, una evaluación un poquito más a profundidad y detalladamente para este tipo de depresión mayor. Podría ser incluso por parte de una persona completamente para evaluarlo también, ¿verdad? Entonces, podríamos incluso saber también cuál puede ser el contexto o el motivo también porque muchas veces puede ser por algún tema de duelo que la persona también esté atravesando y puede ser entonces una parte reactiva también a ese duelo que la persona probablemente también esté pasando. Entonces, por eso es que tenemos que saber como un poquito más a profundidad ese contexto también, el motivo y donde yo les decía, que esa alianza terapéutica sí esté muy bien estable entre paciente y terapeuta también, para que este paciente también pueda aceptar alguna referencia también ya psiquiátrica. Si nos vamos al tema, por ejemplo, de lo que es el tipo de la interpretación de la respuesta, tenemos que, por ejemplo, según el total de lo que a ustedes le pueda llegar a dar, por ejemplo, de 0 a 4, que es ninguna o mínima, tenemos que acciones de tratamientos propuestas puede ser ninguna. Puede ser que estemos bien. De 5 a 9 es un nivel leve. Nos quiere decir que espera es algo más tranquilo, se puede volver a repetir, ya sea en algún tiempo determinado, este nuevo cuestionario, nuevamente el cuestionario, para poder saber si cambió algo de las respuestas o probablemente nos seguimos manteniendo. De 10 a 14 podría ser un nivel moderado, plan de tratamiento, considerando asesoramiento, seguimiento y farmacoterapia. De 15 a 19 sería moderación a moderadamente grave, tratamiento activo con farmacoterapia y psicoterapia muy de la mano. De 20 a 27 es severo, inicio inmediato de farmacoterapia y el deterioro es grave o la respuesta a la terapia puede llegar a ser un poquito deficiente, ¿verdad? Derivación acelerada a un especialista de la salud mental para psicoterapia y tratamiento colaborativo. Aquí sería ya, o sea, tiene que ser un poquito más inmediata la atención que tendríamos que brindarle a ese paciente. Si ustedes se dan cuenta, entonces, el objetivo de esta es el tema de la depresión. Eso sería lo que nos va a llegar a evaluar como tal. El tipo de la puntuación, que era lo que les decía, va de 0, 1, 2 a 3, que es lo que ustedes tienen que saber entonces, hacer la suma y ya luego poder entonces saber interpretar y dependiendo de esa interpretación, aunque yo creo que incluso poco antes de que ustedes puedan llegar a aplicar algún cuestionario, algún instrumento psicológico, yo creo que mucho ya uno va desarrollando un poquito más también como esa capacidad de saber ¿qué podríamos esperar de esa respuesta? Porque usted ya tiene que tener un poco más de conocimiento de ese motivo del paciente, del contexto, el historial también. A veces ya vamos con alguna idea de que sabemos qué podríamos llegar a tener y solo lo queremos muchas veces reconfirmar. Entonces, yo realmente lo que haría es, no pasaría al inicio, porque probablemente pueda ser muy como muy confrontativo para el paciente, como que, la gran, desde el inicio estamos haciendo algún tipo de cuestionario para síntomas depresivos. Entonces, sí, realmente yo tendría que evaluar o aplicar algunas otras estrategias antes de aplicar que solamente me pueda llegar luego a reconfirmar únicamente los datos que pues yo soy lo que necesito y espero, ¿verdad? Pero sí, realmente es mucho mejor tener una muy buena alianza con el paciente para que también
tanto el paciente esté cómodo y que las respuestas que me vaya a brindar sean las más reales posibles y no, pues por supuesto que vaya a estar en duda, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Muchas veces desde las primeras sesiones, si yo estoy viendo que mi paciente probablemente no está sintiéndose cómodo conmigo o estoy viendo que no vamos por buen camino, es ahí donde uno dice, pero ¿de cómo se va a poder llegar a afectar en este tipo incluso de procesos que podemos llegar a realizar? Porque probablemente él vaya a querer responder algo que usted espera tener como respuesta y no lo que es una respuesta como tal real. Entonces, por eso es que lo importante es que tengamos que tener una muy buena conexión o relación también con el paciente para que este paciente se sienta cómodo y las respuestas también que vaya a poder plantearla o responder sean las más alineadas a él. Y por supuesto, sí las tenemos que llegar siempre como a ir reconfirmando nosotros también. Tenemos entonces que si ustedes se dan cuenta, el PHQ-9 es un instrumento psicológico. Sí, es un instrumento psicológico. ¿Por qué creen que sería o por qué sí estoy diciendo que es un instrumento psicológico? Que es el que acabamos de ver. Porque ¿Sí? nos da la ¿Alguien levantó? información del paciente. Porque nos da una información, que es lo que dice que es el objetivo de un instrumento psicológico enfocado en un constructo como tal. ¿Es un cuestionario o es un tipo de cuestionario? Sí, es un tipo de cuestionario, es un tipo de estructura que es de tipo cuestionario. ¿Utiliza una escala de respuesta? Sí. Luego vamos a ver incluso lo que es la escala directamente, este instrumento que es directamente una escala, que este sí es más enfocado incluso a los tipos de respuestas que son un poco más cerrados, que esto puede llegar a ser un poquito más diferente al cuestionario, que a veces puede ser un poco más abierto, y la escala que sí puede llegar a tener como el tipo de respuesta mucho más, donde ya tenemos tipos de respuesta múltiple, de grado, de intensidad, entonces eso es lo que vamos a ver, pero sí tiene un tipo de respuesta y también tiene un tipo de interpretación de la puntuación también. ¿Alguien levantó por ahí la mano? Disculpa. Eh, Jonathan. Ujú, 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 ujú. Y eso es lo que yo les decía, que el que nosotros, imagínense, apliquemos este cuestionario desde inicio y que el paciente sea como lo que nos dice, por ejemplo, Jonathan, que pueda ir con la mente de que no, no tendría por qué estar aquí o que yo no tengo ningún problema, va a resultar muy confrontativo. Ujú, 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 ujú. Sí. Ujú, ujú.
Ujú. Ujú. Claro. Sí. Se va a juzgar o que se va a etiquetar, ¿verdad? Claro, y eso es ujú, claro. Sí, cuando ya lo requiere, por supuesto. Y esto es algo que incluso sí, en ese consentimiento que cada paciente firma, va ese punto específicamente de que si algo definitivamente sabemos que su vida, pues sí necesita intervenir o que nosotros podamos llegar a solicitar apoyo, es ahí donde sí lo vamos a tener que decir, ¿verdad? Pero creo que sí, estamos pues bastante bien en esa parte porque realmente es lo que les decía, que tengamos una muy buena relación con nuestro paciente desde el inicio, que es este rapport directamente que nosotros creamos desde la primera sesión, porque luego pues ya podemos llegar a reforzar en algún momento en la alianza terapéutica, puede ser un poquito más que podamos rescatar la alianza y no el rapport. El rapport si se nos llega a dañar, creo que va a ser muy poco probable que se pueda llegar a recuperar porque es esa conexión inmediata que nosotros hacemos con estos pacientes, ¿verdad? Entonces, esto pues básicamente, ¿verdad? Era los dos primeros temas que vamos a ver de estos instrumentos. Quería trabajarlo mejor así, un poquito más despacio, más lento, para que tanto lo comprendieran bien y también pues que lo llegaran a entender bien, ¿verdad? Entonces, chicos, terminamos a buena hora para no quitarles más del tiempo, ¿verdad? Y la otra semana entonces sí es el parcial para que nos podamos conectar a las 7 de la noche lo más puntual posible para nosotros entonces poder iniciar y aprovechar ese tiempo. De igual forma, si vamos a terminando, pues también se va, pues vamos ahí entonces retirándonos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, ¿estamos bien? Todo claro, feliz noche. Todo claro, me parece, gracias. Feliz noche, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Que descansen. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciada. Linda Feliz noche, noche. licenciada. Feliz noche. Adiós, feliz noche, buen provecho. Adiós, feliz noche.